Hola a todos, soy el legislador. Hoy tenemos un especial navideño. ¿Cómo estáis llevando las fiestas? Vamos a recordar una historia que sucedió el día de Navidad. Y sucedió en DC. Y para este especial de Navidad, un cómic que pese a que no tiene una portada con arte alusivo a las fiestas, forma parte de la tradición navideña de DC, de los superhéroes. No tiene una portada de Nochebuena, ni una portada con regalos, ni una portada con árbol de Navidad, ni nada. De hecho, esta obra, esta portada de Gemma Paro, es una recreación de un cuadro de Escher. Bueno, literalmente está trazada la misma línea, las mismas proporciones, está calcado y el añadido pues al Phantom Stranger, ¿no? Demuestra muy bien lo que representa este cómic, que son cuatro orígenes diferentes, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué? Esta serie, Secret Origins, fue una idea de Roy Thomas y intentaba dar unos orígenes coherentes sobre todo a personajes que a partir de Crisis en Tierras Infinitas no habían quedado del todo definidos, o cómo recuperar personajes cuyos orígenes conocíamos perfectamente, pero que formaban parte todavía de Tierra 2 o de la época de la Golden Age, y reafirmarlos e integrarlos en el nuevo universo DC. Hay cosas muy buenas y cosas, pues bueno, como todo el Thomas Verse y toda la Sociedad de la Justicia de América y los personajes de Tierra 2, desde mi punto de vista, pues la cosa no mejora, sino que siempre uno añora lo que fue Tierra 2. Phantom Stranger es uno de los personajes más misteriosos del universo DC. Y la mejor idea de darle un origen, para no perder el espíritu de leyenda y el mito, es algo que me considero genial, que fue darle cuatro misteriosos génesis, cuatro orígenes distintos, cuatro historias en este cómic. Así nunca vamos realmente a saber cuál es la verdadera, y Phantom Stranger va a seguir siendo eso, un extraño, un desconocido. Hay cuatro historias, como digo, para mucha gente la que firma Alan Moore queda como la historia prácticamente canon del Phantom Stranger. Yo creo que también es porque Alan Moore en esa época, estamos en el año 87, estaba, no de, bueno, de plena actualidad, estaba de moda. Y es una historia que tiene que ver con un origen angelical, y Phantom Stranger la verdad es que siempre se ha relacionado con su personalidad, con lo que puede ser un ángel, ¿no? Aparece misterioso, siempre caminando, siempre errante, ha colaborado con superhéroes de la Liga de la Justicia y demás, intentan no interferir en las cosas humanas, y tiene siempre ese sombrero, esa sombra y esos ojos blancos. No white eyes, no party, como digo yo, como sucede con Batman. Es un número que merece mucho la pena tener porque son cuatro historias que no te dejan nada indiferente, muy buenas. Y nos vamos a centrar en la primera historia, con el arte de Jim Aparo, que en este canal es un auténtico favorito. Aquí tenemos una cita de Mateo, del Evangelio de San Mateo, que dice, realmente te digo que hay algunos aquí presentes que no probarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reinado. Es una cita de Mateo 16:28. El episodio se llama, bueno, el capítulo se llama Tarry Till I Come Again. Tenemos una celebración del día de Navidad, la noche de Nochebuena, la víspera, y el párroco de una ciudad, de una iglesia, no se dice el nombre, es un sacerdote, es un padre católico, y a una mujer, va a visitar a una mujer que le han dado una paliza por robarla, y la mujer le pide al sacerdote que rece por las pobres almas de quienes le han dado la paliza. O sea, y él ve una muestra de fe enorme en esta mujer, casi que más fe en la gente y todo que el propio sacerdote desde que está en la parroquia, ¿no? Está viendo problemas en la calle, los matones en las calles, prostitución, droga, la cosa cada vez va peor. Se plantea si él está haciendo algún bien, si está dando todo de sí, ¿no? En este barrio. Entonces enciende una vela
por Mrs. Harmon, ¿no? Que es la mujer que le ha dado la paliza. En ningún momento se dice el nombre del sacerdote, lo cual me gusta porque sigue manteniendo el tono de misterio. Una sombra, aquí tenemos al Phantom Stranger, entra en la iglesia y dice ¿quién? Y dice ninguna luz, se desperdicia, Father. Le pregunta quién es y dice no soy más que un extraño. El Phantom Stranger este extraño le pide confesión al sacerdote, ¿no? Fijaos qué chulo el dibujo de Aparo, total, de lápiz y tinta. Dice, bueno, ¿cuánto tiempo hace desde tu última confesión? Dice, mucho más de lo que, de lo creíble, de lo que puede creer padre. Y le empieza a contar su historia. Dice, mi historia es antigua. Dice, y en su modo una historia tan antigua como el tiempo. Y este es el origen, ¿no? Es una persona, se llamaba Isaac, era un hombre mortal como cualquier otro y tenía una mujer, Rebeca. Y habían tenido un hijo, un pequeño. La vida era buena y estaban contentos. Entonces los soldados fueron a Belén, de donde esta familia vivía, Belén, Judea, y se preguntaban para qué habían ido. Bajo la orden del rey Herodes primero el Grande, de matar a todos los niños menores de 2 años de la zona. Ya sabéis, ¿no? Herodes va uno dándose cuenta de dónde viene este origen bíblico. Intentó ir con su hijo, pero los soldados lo apresaron y también no solo mataron al pequeño, sino que mataron también a Rebeca, su mujer. Bueno, ya sabéis que el rey Herodes, según la tradición, bueno, según los evangelios y la tradición cristiana, pues mandó a asesinar a todos esos niños menores de 2 años nacidos en Belén, porque la profecía decían que ahí había nacido, iba a nacer bueno, había nacido el que podía ser el rey de los judíos, ¿no? El que iba a quitar el trono. Entonces, supuestamente, después de la visita de los magos de Oriente, es cuando Herodes dice, bueno, si esto es verdad, vamos a ir a matar a todos esos niños. Y entre ellos seguro que uno de ellos será este Mesías. La tradición cristiana y católica lo celebra el 28 de diciembre, ¿no? Tal día como hoy. Pasan los años, realmente 3 décadas, como indica, desde que las tropas del rey Herodes mataron a su familia. Y ya anda por allí un Mesías, uno que se hace llamar Jesús. Fijaos qué cara, tan a paro, enfado. Podría ser Batman, perfectamente Bruce Wayne. Y este tal Jesús, pues desde un principio lo odia. Porque él cae en la cuenta de que este Jesús, este Mesías, es el niño que ya tiene 33 años, ¿no? Es el niño al que buscaban y por su culpa mataron a su hijo y a su mujer, Rebeca. Entonces ve cómo Jesús va, bueno, predicando, haciendo lo suyo, y él lleno de rabia, fijaos esta cara me parece, vamos, es como, no sé, parece John Byrne, ¿verdad? A veces decimos en broma que John Byrne hace siempre la misma cara. A mí esta cara de paro me recuerda a John Byrne. En fin, bueno, le echa toda la culpa a este tal Jesús. Y soborna a un romano, ¿no? Con monedas, como manda la tradición. Y ser él quien a justicia que le da esos latigazos, con alambre de espina y tal, a este Jesús, al Mesías, cuando empieza ya todo lo que es bueno, la pasión, el calvario y tal. Y lo deja realmente bueno. Dice, y después de 3 décadas tuve mi venganza. Entonces él se mete con Jesús, ridiculiza. Y dice que estaba preparado para que este tal Jesús le diese una maldición, ¿no? Porque le había, tal y como él lo maldecía. Y quería escucharlo suplicar. Pero en vez de ello, lo que le dijo Jesús fue, yo tendré mi descanso, pero tú caminarás, vagabundarás sin descanso hasta que yo vuelva, ¿no? O sea, seré un errante por el mundo hasta que él vuelva. Y esas palabras le dejaron hecho polvo. Esto está basado un poco en esas palabras del Evangelio de Mateo. Esto no pertenece a la tradición oral cristiana, ni siquiera están los Evangelios, que él le dijera eso a un romano. Aquella noche, cuando Isaac intenta regresar a casa, se da cuenta que algo le impedía continuar. Y él pensaba que eran los nervios, ¿no? De todo lo que había pasado, las emociones que había vivido. Pero pronto se encontró caminando fuera de la ciudad, con la imposibilidad de retornar. Es como si algo le llevase los pies, ¿no? Y así empezó a caminar.
El párroco está flipando, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Me estás intentando decir aquí en la casa de Dios? Tú entras aquí a casa de Dios, blasfemo. Me estás diciendo que tú eres el judío errante, ¿no? Y dice, es la verdad, padre. Bueno, Isaac se dio cuenta que no podía parar y ni siquiera envejecía. Y dice que recorrió el mundo varias veces, buscando un descanso, ¿no? Algún sitio donde poder parar y al que llamar hogar. El párroco no le cree y él dice que tampoco creyó a ese Jesús, que era el Hijo de Dios. Y ahí está. Dice, y llevas caminando por el mundo de entonces. Y bueno, le hace un pequeño repaso histórico, ¿no? Que vio la ciudad de Roma caer, ¿no? Nerón, arder la ciudad. Pasó por la Edad Media, intentó romper esa especie de maldición, eh, cayendo en la magia, ¿no? En la hechicería. Dice que no había manera, ningún hechizo podía romper aquello que ese hombre tan poderoso había hecho, ¿no? Y caminar. Siglos después, en algún momento, unos tipos vestidos con hábitos de monje se llevan a una mujer que dice, por primera vez en siglos me metí en asuntos de hombres, ¿no? Intento ayudarla, ¿no? Aquí parece que tiene cierto poder, ¿no? Con toda esa incursión suya en el mundo de la magia y la hechicería para intentar romper esa maldición que le ha hecho Jesús, pues algo aprendido. Esta mujer le recuerda mucho a su Rebeca, ¿no? Su mujer, esta chica, y muere. Mientras ella está moribunda, le dice que, bueno, que el hábito, en este caso no hace a los monjes, ¿no? Sino que esta gente lleva trajes de Dios, hábitos de Dios, de sacerdotes, pero no son, o sea, son unas personas, digamos, suplantando, que no hay que echarle a Dios la culpa de esto y tal. Y eso pues a él le hace ver algo, ¿no? Que ella no le ha echado la culpa de esas acciones, de esos asesinos a Dios. Él ve a Cristo después de tantos siglos de otra manera, ¿no? Un poco comprende todo el tema, ¿no? Y bueno, aquí ya lo tenemos como el Phantom Stranger, pasan los siglos y se une a la causa de Dios, cuyo nombre una vez maldijo, ¿no? Ya lo tenemos como lo conocemos, ¿no? Y aquí lo comenta el padre, Father Knox, por primera vez aparece el nombre de sacerdote, que si se arrepiente podrá descansar en paz. ¿Cómo puede un hombre de amor y misericordia condenarte a este tormento? Refiriéndose a Jesús. Y dice, yo lo veía como una condena al principio, pero ya no más, porque soy servidor suyo. En ese momento una de las velas, ¿no? Se enciende y aparecen aquí las palabras de Dios. Dice, oh Dios mío. Dice, ¿qué es eso? Dice, tu pregunta contiene la respuesta, padre. Estate quieto. Claro, aquí vemos estas palabras escritas en fuego, ellos quizás lo están escuchando, ¿no? Claro, esto es un medio visual, no audiovisual, que es el cómic. Dice, estoy satisfecho, estoy contento de que hayas aprendido después de todos estos años. Te libero de tu sentencia de vida eterna. El fantasma extraño dice, bueno, la verdad es que le dice a Dios, me gustaría quedarme un poquito más, ¿no? Hay mucha oscuridad en este mundo todavía, ¿no? Contra la que luchar, ¿no? Como diciéndole, dice, concedido, hijo mío. En cierto modo quiere seguir, ¿no? Quiere formar parte de, bueno, ser un héroe, ¿no? Un superhéroe, ¿no? Este sea su origen. Aquí le hace el viejo truco, ¿no? Le toca la frente al padre, se duerme. El padre se despierta en uno de los bancos de su parroquia. Un vecino le dice, padre, es una mañana preciosa, una mañana de Navidad preciosa y tal. Dice, claro, sí que lo es. Dice, es la Navidad más bonita que he visto jamás, ¿no? Y bueno, pues tenemos una conexión con el día de Navidad, ¿no? El padre Knox, que todo esto le pasa, esta confesión del Phantom Stranger, que necesitaba una confesión para que Dios le perdonase, y aún así él quiere seguir errando por el mundo, reconociendo que es el judío errante, que es un personaje que no pertenece a la tradición católica, ni cristiana, ni aparece en los evangelios. Está basado solamente en esta cita de Mateo. Luego hay otra cita en el Evangelio de San Juan que habla de durante el martirio de Cristo y tal, judíos o romanos que se reían de él, ¿no? Que se mofaban de él. Es la única referencia. Pero durante los siglos, el judío errante es una leyenda que se ha usado mucho. Se ha usado mucho como símbolo de lo que es la institución universal del chivo expiatorio, ¿no? Alguien a que echarle la culpa de las cosas. El pueblo judío ha sufrido bastante de esto. De hecho, hay muchas apariciones del judío errante en la historia de la literatura, y cobra sobre todo fuerza, bueno, en la Edad Media parece que aparece, pero es ya con la imprenta y con el manejo de los panfletos, un panfleto en concreto en el siglo XVI
que habla del judío errante, tiene diferentes nombres, ¿no? Y bueno, está un poco basado, bueno, echarle la culpa de la persecución y la muerte de Cristo a los judíos, con lo cual el judío, ¿no? Ya digo, o sea, pasa a ser un poco la víctima, el chivo expiatorio. Y incluso, bueno, en España ha habido apariciones de judío errante, ha habido apariciones de judío errante durante los siglos recientes en varios sitios, ¿no? ¿Vamos a seguir con este origen? Sí, porque hay algo muy interesante. Esto es un cómic de enero del 87, con fecha de portada. ¿Qué pasa en el universo de DC? Pues que a veces suceden cosas. Y, sorpresa, sorpresa, poca gente se espera que en una de mis series favoritas, Arak Son of Thunder, curiosamente el número 7, que es uno de mis capítulos favoritos, tenemos un especial de Navidad. Perhaps the most unusual Christmas story of the millennium. La historia más inusual navideña del milenio. Otro título de Behemoth from the World Below. Parece, ¿no? Que es el Behemoth es esta mano gigantesca, ¿no? Y las columnas de Roma cayendo, ¿no? La decadencia y la portada de Ernie Colón. A Roy Thomas le gusta mucho que Ernie Colón y los dibujantes sucesivos, cuando se refieran a Roma, pongan ruinas, capiteles, columnas, porque esta serie de Arak, de la cual ya haremos algunos vídeos más adelante, sucede en el siglo VIII, o sea, a finales del siglo VIII, 782, 87, más o menos, y en la época de Carolus Magnus, ¿no? Que es el personaje, el rey de los francos, bajo cuya corte tenemos a esta chica, ¿no? A Balda, de Iron Maiden, la doncella de hierro. No es un cómic histórico, es un cómic de fantasía, de sword and sorcery, espada y brujería, pero como a Roy Thomas le gusta, con tintes históricos y cosas con las que agarrarse. No es el todo vale, todo pasa, con el que él había trabajado con otros personajes, bueno, con de Robert D. Howard, ¿no? Con Conan, ya sabéis, todo lo que ha hecho Roy Thomas de Conan, pues acabó un poco harto, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es fantasía, los nombres inventados, los enemigos inventados, es un poco Deus Ex Machina, si quieres, ¿no? Se puede caer en eso. Y aquí pues se basa en cierto modo en la historia, que ya sabéis que es el plato fuerte de Roy Thomas. De hecho, Arak Son of Thunder iba a ser una novela. Y luego pues cuando entró en DC, pensó hacer un cómic. Bueno, pues tenemos a Arak y Balda. Están llegando a Roma en un viaje que comenzó pues hace tres números. Pasa que ellos están en la corte de Carolus Magnus, ¿no? Que es el equivalente a Charlemagne, Carlomagno, Charles the Great, como quieras. Y eso está en lo que a día de hoy es Alemania, ¿no? Lo que hoy sería Aquisgrán, que pertenecía a Frankland, ¿no? Lo que podríamos considerar Francia. Tienen que pasar los Alpes hasta llegar a Roma. Y pasan los Alpes y se tiran pues sus 2 meses viajando a caballo, caminando, etcétera. Bueno, Roma lo que queda, el Coliseo parece que en el siglo VIII ya estaba así. Y es muy curioso que tenemos una historia que es de Roy Thomas, Ernie Colón, son los creadores en el arte, y por primera vez tenemos invitados en el guión. Gary Conway y Mike W. Barr hacen el guión. La tinta es de Rodin Rodríguez. Fijaos qué maravilla. Es la base de Ernie Colón, que es el ideal para esta serie, pero la tinta no desmerece, ¿no? Lo bueno es cuando Ernie Colón tiene tiempo para hacer todo, pero lo que pasa es que no tiene tiempo. Y es el fallo por lo que esta colección empieza a tener problemas. Tira de otros embellecedores como Tony de Zúñiga, Alfredo Alcalá, incluso los lápices pasan a algún otro autor. Aquí está bastante bien. Bueno, vemos, ¿ves? Lo que he dicho, una cabeza de una estatua, la gloria de Roma, ya en la época oscura, baja de la Edad Media, una columna. Entonces van llegando a Roma y bueno, Roma ya no es el gran imperio que era, ni la capital. Van a ver al Papa, porque van en camino de White Cathay, que es un reino perdido, un reino olvidado, bastante misterioso, supuestamente cristiano, y no saben dónde está. Carolus Magnus les manda a ver al Papa, que al ser White Cathay, supuestamente un reino cristiano, el Papa tiene que saber. Y van pues con un salvoconducto, unos documentos para ver al Papa.
que cuenta la historia un poco de cómo Carolus Magnus le influenció mucho el Papa, o sea, no el Papa que van a ver, que es Adrián con H, sino papas anteriores, ¿no? O sea, el Papa Esteban II, cuando él era un niño en la corte de su padre, Pepino, el grande, supongo, el gran Pepino. En fin, siempre es verano con Pepino de la mano. Y cómo le tenía una gran estima el Papa, el Vaticano, siempre, pues porque Carolus Magnus, igual que su abuelo Charles Martel, ¿no? Carlos el Martillo, su padre, pues pararon a los sarracenos, ¿no? De el Islam, de toda la invasión, y también contra los lombardos, ¿no? Ya con el Papa Adrián. Cuando Balda y Arak van adentrándose en Roma, escuchan unos gritos de gente: apedrearlo, acuchillarlo, asqueroso, tal y cual. Y resulta que, nada, la turba empieza a atacar a este hombre, ¿no? Y dice: judío, fijaos, asesino de Cristo, que tenemos el chivo expiatorio. Dice: sabemos cómo tratar a los de tu especie, apedrearlo. Yo digo que lo matemos, ¿no? Y dice: y tenemos aquí este hombre, este supuesto judío, ¿no? Asustado. Entonces, Arak, como pasa en toda la serie, pues ahí que se lanza, ¿no? Dice: por la Santa Cruz. Fijaros que el judío, su exclamación es por la Santa Cruz. Se lanza con ¡ay! Un grito suyo nativo, él es indio, ¿no? De América, de la tribu de los Contacua. Pero bueno, eso es una larga historia. Y se quita de en medio a todos estos matones que van 5 contra un tío indefenso, ¿no? Unas buenas páginas de acción por defender a este hombre. Y se lo agradece, ¿no? Y dice: me has salvado de una paliza, tal. Dice: no tengo nada, que soy pobre, pero te puedo dar estos dados. Dice: ¿dados? Dice: no somos jugadores, quédatelos, bueno. Dice: yo tampoco. Dice: ¿pero por qué los llevas? Y queda un poco el misterio. Dice: eso parece como el principio de una larga historia, Arak. Tenemos prisa. Y se queda el judío. Se van adentrando en lo que es Roma. Por fin van a ver al Papa, la guardia papal, sus problemas al entrar. Bueno, Arak, por lo oscuro de su piel, por la piel roja, pues siempre tiene follón, ¿no? Pues sí, mira, llevan aquí el Seal of Approval, el sello de Carolus Magnus. Esto es curioso porque está en inglés y Roy Thomas durante toda la serie se ha cuidado mucho de que el tema de los idiomas se respete, no sea como en muchos cómics, que todo el mundo habla el mismo idioma, ¿no? O sea, esta gente habla latín. Araka habla su idioma original nativo americano, pero como está en la vieja Europa y de hecho su gente, sus amigos no le creen, no creen que venga de otro mundo, pues se lo reserva. Él sabe hablar vikingo, porque ha sido criado entre vikingos, ¿no? Y Balda y la corte de Carolus Magnus hablan latín, igual que la gente de Roma. Fijaos qué bonito, ¿no? Entra aquí lo que es el Vaticano y tal. Y escucha una voz y es el Papa. Fijaos, está aquí sentado en su trono, una imagen un poco interesante, aquí con unos rollos. ¿eh? Fijaos que, no sé, le besa la mano, tal. Y este Papa Adrián resulta que era amigo, conocía a su madre, ¿no? Dice: conocía a tu madre. Su madre, la madre de Balda, es Bradamante. En la tradición franca y en la tradición, está inspirado en un personaje de la tradición, bueno, franca como es Bradamante, que es una mujer guerrera, ¿no? O sea, esta es la madre de Balda. Bradamante en este caso murió en una emboscada luchando en la batalla de Roncesvalles, ¿no? Cuando era muy pequeña, era prácticamente un bebé. Entonces Balda pasa a ser criada por Malagigi, que es un caballero de la corte de Carolus Magnus, pero también el tío es un hechicero, el tío sabe bastante de brujería bueno, de hecho Balda está acostumbrada a verlo invocar demonios y todo el rollo. Y fijaos qué curioso, entre Malagigi, que es un hechicero, y el obispo Turpin, que se encarga de la educación de ella, pues entre esos dos, obispo Turpin también caballero de Carolus Magnus, ¿no? Otro guerrero, pues ella se cría. Balda tiene la misma edad que de Arak, entre 18 y 20 años. Bueno, aquí ya tienen 19, 20 años. Le cuentan al Papa Adrián que van de camino a White Catay a rescatar a Malagigi, que ha sido secuestrado por Angélica, ¿no? Que es la villana de momento, ¿no? Debe ser un sitio cristiano, pero de herejías, si realmente existe. Dice, y los manda a Bizancio y Bagdad, ¿no? Les manda hacia allá. Dice: allí tienen que saber. Se quedan un tiempo allí con
con el Papa y bueno, tiempo suficiente para darse el primer baño, posiblemente en meses, aquí en los baños, en las aguas termales del Papa. Y aquí tenemos, curiosamente, bajo el auspicio y la invitación del Papa, el primer momento así erótico de toda la serie, ¿no? Balda desnuda y Arak, que ha sido un tío todo súper frío, en ningún momento trataba a Balda como una chica, sino como un caballero más, un compañero de viaje, le pone la mano en el brazo y tal, y ella tiene el primer arranque de, ¿qué pasa, no? Lo ahoga, ¿eh? Por primera vez la vemos desnuda. Como primera y casi última. Y ya hay cierto hay recelo entre ellos dos. Es la procesión de Navidad. Fijaos cómo se celebraba la Navidad en Roma en el Thomas Verse en el siglo VIII, sacando el Papa en un trono. O sea, el día grande, ¿no? Y entre el público tenemos al judío. El judío se llama Josefo. Yo estoy seguro que está inspirado en el historiador Flavio Josefo. Bueno, Joseph, que es el nombre original. Si es la inspiración, porque es un historiador hebreo romano, o que de algún modo deja entender Roizomas que este es el propio Flavio Josefo a través de la historia, ¿no? Bastante más mayor. Eso ya lo dejamos que cada uno piense lo que quiera. En un momento de la procesión el suelo tiembla y se desquebraja, se abren grietas, quedando una especie de isla, lo que es el palio, el trono del Papa y algunos de los portadores, hombres de trono, Arak y Balda. Una mano blanca gigantesca de un monstruo gigante lo intenta agarrar y dice por el martillo de Zunor. Zunor es Thor, ¿no? El dios del trueno, que él, como se ha criado con vikingos. Cuando él tenía 8 años, unos vikingos lo encontraron flotando en una canoa en el mar, unos vikingos que fueron demasiado lejos y él también llegó demasiado lejos, ¿no? Él viene de América y los vikingos, pues bueno, ya sabéis dónde vienen, de Suecia. Esta mano se lo lleva y dice, Jesús, ten misericordia, protégeme. Y se lleva al Papa, se lo traga a la tierra. Luchan como pueden, cae Balda también, se cierra la tierra. Y ya le echan la culpa. Aquí el nuevo chivo expiatorio es Arak. Además, como dicen que es un demoníaco, satánico, porque lleva su amuleto desde que lo encontraron los vikingos, que es el martillo de Thor, ¿no? Arak, cuando se siente ese acorralado, no puede hacer otra cosa que cargárselos. Arak en su vida de esta turba se encuentra con el propio Josefo, que está aquí escondido y le ayuda. Arak se dispone a escuchar la historia de Josefus. Su historia se remonta, bueno, al principio de hace 800 años, ¿no? Con la muerte de aquel hombre a quien llamaban Cristo, que lleva la cruz camino a la colina del Gólgota. Y allí, bueno, sufre la gente le grita, ya sabéis, ¿no? Y un hombre en particular, pues se mete con él, ¿no? Hace una broma de venga más rápido, que no pesa tanto la cruz. Y este hombre, cuando Jesús le mira, le dice, yo me voy al siguiente mundo, pero tú caminarás errante por este mundo hasta que yo regrese. Acaba de nombrarle judío errante, ¿no? Le acaba de poner la cruz de judío errante a este hombre, al igual que sucede con Phantom Stranger, ¿no? Solo que esto está más inspirado en la parte basada en el Evangelio de San Juan que en la de Mateo. Es muy curioso. Este ya nombrado, como suponemos, el judío errante, no se va, sino que sigue a la muchedumbre. Y llegó para ver la cruz para Jesús. Unos soldados romanos estaban jugando las pertenencias de este Jesús, ¿no? Este supuesto rey de los judíos al que acaban de crucificar. Se juegan a los dados. Los dados empiezan a arder y no puede tocarlos, se quema. Dice, bueno, tengo su robe, ¿no? Tengo su ropaje, ¿no? Su hábito. Que necesita los dados. Y los dados se quedan ahí, por un tiempo. Hasta que él los coge. Y no se quema. De algún modo supo que esos dados tenía que cogerlo él. Y Jesús le dice, se acabó. Aquí hubiera estado genial, hubiera sido realmente de nota cuando los romanos se juegan a los dados las ropas de Jesús, que no sé si Roy Thomas o Mike W. Barr o incluso Gary Conway hubieran sacado una conexión con el Weird World Tales número 50 del año 77, que es como muchos conocéis,
el origen de The Spear of Destiny, ¿no? De la lanza del destino, no confundir con la danza del Vespino. Bueno, es un cómic que ya veremos en profundidad en otra ocasión. Es un melón que tengo que abrir, tirar de este hilo que tenéis, la lanza del destino. Gracias a ella Hitler impidió que la Sociedad de la Justicia de América entrase en Berlín. Y de hecho el origen de la Sociedad de la Justicia de América también, en cierto modo, pues se lo debemos a Hitler y a Franklin Delano Roosevelt. El soldado romano Longinus le clava su lanza a Jesús, a Cristo, y pasa a ser un objeto de magia, un objeto de poder, ¿no? Napoleón. Aquí hay un fallo, nombra a Alejandro Magno, cuando históricamente no debería, la licencia que se permite es un fallo, y hubiera sido genial, ¿no? Que hubiera conectado aquí un poco y se hubiera visto a Longinus. Esta historia es de Steve Englehart y bueno, ya años después la tomaría Paul Levitz para hacer el primer origen de la Sociedad de la Justicia de América y por supuesto Roy Thomas, que estaba deseando meterle mano al asunto, también no entraría con ello. Y en ese momento Josefus sabe que no puede retornar, ¿no? Ni a su casa ni a su familia y que estaba de algún modo, bueno, obligado a caminar por la tierra, sufriendo, sintiendo el paso de la edad, pero sin envejecer y sin morir, o sea, es inmortal. 100 años después, un siglo, vuelve a su tierra, a Jerusalén, y la ve, bueno, destrozada, lo que queda de Jerusalén. Y en ese momento sabe la verdad de las palabras de Cristo, ¿no? Que es que no, que vivirá hasta que Cristo regrese, siempre caminando, bueno. Pasa por varios episodios de la historia, como podéis imaginar, Roma medieval. Arak sigue, bueno, escuchando con cierto escepticismo la historia de Josefus, pero interesado, y le dice que en el año 366 hay unas revueltas en Roma y un obispo hoy llamado el Papa, pero en su día era el obispo, llamado Damasus, fue elegido en vez de otro llamado Ursilus, que parecía el favorito. Esto causa, bueno, una guerra entre los seguidores de Damasus y los seguidores de Ursilus. Los perdedores de esta contienda se refugian en las antiguas catacumbas de Roma, que ya de por sí eran antiguas, ¿no? Supuestamente son del origen del cristianismo. Es muy curioso, a mí me encanta esto porque en el año 1982 yo estuve en Roma con mi familia visitando las catacumbas, ¿no? Y una cosa que no se olvida, ¿no? Ahora veremos en este cómic que hay escenas que realmente se parecen a lo que yo vi. Y cuando un cómic refleja ya no solo cosas de la historia, sino algo de tu vida, que esto además sucede en el mismo año 82. Pues hace bastante ilusión. Los soldados romanos saben que esto se esconde en las catacumbas y lo que hacen es sellar la entrada a las catacumbas con unas piedras. De manera que, bueno, sin comida, sin agua, sin aire. Y le dice, bueno, Arak ya le dice, bueno, Josefus, esta historia que tiene que ver conmigo. Dice, es que la gente que se quedó sellada en las catacumbas no murió Arak, sino que viven. En cierto modo, pues prosperaron. Y esta gente que vive bajo tierra, ¿no? O sea, pues ya ves, esto fue en el siglo IV, estamos hablando del siglo VIII, pues esta gente pues lleva más de 400 años sobreviviendo allí. La manera suya de propagarse, la manera suya de continuar, de procrear, es que secuestraban, robaban desgraciadas mujeres de las calles de Roma, por las grietas de la tierra, y el día de Navidad solían hacer eso. Claro, estas mujeres pues las embarazan, etcétera, así continúa la especie. Entonces, esta gente bajo tierra, fijaos la mano, un poco más pequeña en proporción, la que ha secuestrado y agarrado al Papa y a Balda, son la gente, digamos, descendiente de aquellos originales que se refugiaron allí, que sellaron a traición en las catacumbas. Dice, claro que sí. Dice, he aprendido un montón de cosas en mis siglos caminando. Entran en las catacumbas. Josefus se tiene que quedar ahí y le dice, yo no puedo pasar aquí tienes que ir tú, aquí es donde tú entras como a ser la ayuda, ¿no?
por esa condena de vagabundear de Dios, pues no puede entrar, no puede pasar de aquí de las catacumbas. Y fijaos, así es como yo la recuerdo, así es como yo recuerdo las catacumbas cuando las vi de pequeño. Literalmente ahí hay huesos, hay calaveras así hacinadas. Arak recibe los dados de Josefus. Dice, ¿para qué? ¿Para qué los quiero? Y es muy interesante porque la manera de... Está muy bien explicado, pero la manera de decidir qué pasillos, qué puertas tomar es tirando los dados. Y los dados siempre, guiados por Dios, siempre van a acertar. Tira los dados varias veces. Cuando tiene aquí una, no sé, una dicotomía, que por aquí o por izquierda o derecha, y se encuentra que esta rata terrible, ¿no? Parece que incluso los animales ahí han mutado. Una imagen súper chula. A mí me encanta cuando Adrienne Roy, la colorista, normalmente la oscuridad la refleja así con azules casi oscuros, y estos naranjas, ¿no? Estos naranjas de luz de antorcha me encantan. Bueno, un poco aquí de acción y una de las puertas que queda abierta. Y se encuentra al otro lado, nada menos que al Papa Adrián, Balda, unos tipos gigantes, bastante pálidos, y uno que se hace llamar el Papa Negro, fijaos, con invertida y todo, invertida porque están subterráneos, ¿no? El toque que le quiere dar visualmente es muy fuerte, muy bueno. Y acaba la arena del Papa Negro, este número especial de Navidad, una Navidad bastante curiosa. Este número continúa aquí. El contexto de este especial de Navidad y de que Roy Thomas necesitase o invitase a Gary Conway y Mike W. Barr a participar es que durante meses Roy Thomas anuncia que se va a ir, se va a ir un tiempo fuera, se va a ir a Europa. De luna de miel, se acaba de casar con su novia Danette, que ahora pasa a ser oficialmente, se cambia el nombre por Dan Thomas, y van a pasar pues como, creo que son como 4 meses en Europa. Y esto lo comenta en los correos de la colección, en esa época. Van a visitar sitios de Europa, Francia, Alemania, aparte de disfrutar, ¿no? de su luna de miel, para inspirarse en Arak. No tanto en Arak, sino, aunque lo dice, pero yo creo que también en All Star Squadron, ¿no? Que pues es mucho más fácil, es más reciente documentarse de cosas de la Segunda Guerra Mundial yendo a Europa que de un Arak que estaba basado en leyendas y tal. Cuando vuelve del viaje comenta que no tuvo tiempo a ir a Kisgram, pero sí bastante de lo que es Francia e Italia. Y por eso necesitan, ya sabéis que los cómics se hacen con bastante antelación. La fecha de portada suele indicar que el cómic sale un par de meses antes o 3, pero el cómic a lo mejor se hace con 4 meses de antelación. Y como va a estar ausente esos meses, pues pide ayuda. Queda un especial de Navidad chulísimo, que continúa, y por primera vez en esta colección un número continúa así en plan cliffhanger de uno a otro. Normalmente son historias que concluyen, aunque es una serie lineal, una serie que tiene continuidad, ¿no? Por primera vez tenemos a un número partido en dos, el Papa Negro. Aquí ya tenemos a Ernie Colón y Bob Smith de Entintador. Bob Smith, el estilo es bastante diferente a lo que ha estado haciendo Rodin Rodríguez, fijaos. Es mucho menos detallado que Rodin Rodríguez. Pero bueno, no está mal. La continuación de esta especie de Navidad. Estos gigantes blancos, esta especie de Morlocks, ¿no? O sea, son realmente como los Morlocks. El Papa, Balda, una mujer embarazada de las que secuestran para procrear, ¿sabes? Esta escena vamos, me resulta bastante fuerte, ¿eh? Las dos mujeres embarazadas, de otro color de piel, es chocante. El Papa le dice a Arak, vete y lleva 1000 legiones, y dice, bueno, no hay tiempo. Ahora que se han echado para adelante, el Papa Negro, bueno, un clásico episodio de arena, ¿no? De tener que enfrentarse aquí a un tigre blanco gigante, y es valiente. Le lanza la Tomahawk y bueno, directo a la cabeza. Gladiadores, esta, esta, esta gente subterránea de Roma, que viven sin sol, sin... Y finalmente una de las mujeres secuestradas estaba aquí con el Papa Negro. Es ella la que mata, un poco ve la oportunidad de salvar esto, gracias a la esperanza que han traído Balda y Arak, sobre todo. Y es ella la que acuchilla al Papa Negro. Y bueno, la agarra y dice, vámonos de aquí. No, no, mira qué chulos son, en fin.
Y mientras van saliendo, intentando salir por las catacumbas, se encuentran muerto al gigante que esta gente había utilizado para secuestrar al Papa. El Behemoth, ¿no? Que llamaban en el anterior capítulo. Arak le explica al Papa que saben qué puerta tomar y qué camino tomar, ¿no? Y qué galerías gracias a los dados, ¿no? Y al salir se encuentran contentísimos a Josefus, que bueno, se ha conseguido mantener ahí sin estar errante, seguramente por esta misión de Dios. El Papa dice cómo le puede pagar por lo que ha hecho y le dice que no, que lo que él desea es continuar su camino para siempre. El momento navideño dice, entonces camina si debes, cuando debas, con nuestras bendiciones, porque es el cumpleaños de Dios, de Cristo, y también un nuevo día nace, y una estrella brilla sobre todos los hombres. Se inspiró Mike W. Barr en este judío errante, en este Josephus, para hacer su historia del Phantom Stranger, porque fijaos que esto sucede en el año 82, Mike W. Barr, y este Secret Origins pues es del 87, Mike W. Barr. Quién sabe, el plot, la idea es de Roy Thomas, y luego están Gary Conway y Mike W. Barr como escritores. No sé hasta qué punto la idea de Josephus de hacer que este judío al que Arak ayuda es el judío errante, es de Roy Thomas, de Gary o de Mike. Posiblemente yo creo que sería de lo más lógico que sea de Roy Thomas, que dijera, porque es el que va en toda la serie conectando leyendas de diferentes tradiciones universales con Arak. Y Gary Conway y W. Barr desarrollaron los diálogos mientras estaba de viaje, los Thomas estaban de viaje. Posiblemente se inspiró y lo retomó aquí. Y estando en el mismo universo, aunque esto es post-crisis, y Arak sucede, según Roy Thomas, en un universo paralelo, porque como está demasiado inspirado en la historia del mundo que conocemos, pero hay magia y hay personajes, hay centauros, hay sátiros, hay dragones, pues lo quería separar de los superhéroes. Aunque las cartas de la gente le decían, no te rayes, Roy, con crear otro mundo paralelo, esto puede estar perfectamente en el universo DC. Y un poco lo fue aceptando. Pero es muy curioso que este Josephus lleva como un broche en su sombrero. Todo el rato, ¿no? Siempre que sale lo lleva. No es exactamente el colgante del Phantom Stranger, pero bueno, podía estar inspirado, ¿no? Podía ser un amuleto, podía ser realmente el amuleto del Phantom Stranger, a cierto modo. Muy curioso que esto sucede, 82, 87. ¿Qué pasa con Josephus? ¿Vuelve a aparecer? Sí, vuelve a aparecer en el número 35 de Arak, Song of Thunder. Fijaos que apareció en el 7, 8 al 35. Del 8 al 35 son muchos meses. Esto está muy bien porque ya indica que no es una anécdota, un personaje, sino que ha salido en 2 números. Y aquí, de pura sorpresa, pues han pasado, ya estamos en julio de 84 y tenemos a Arak en Damascus. Es un poco Arabian Nights todo esto, ¿no? En una visión, Arak ve una espada gigante en el cielo. Aquí, Ron Randall y Tony de Zúñiga, que Tony de Zúñiga de Zúñiga todo lo que toca. Lo, digamos que lo iguala, ¿no? Es como yo es Synod con Cuatro Fantásticos, ¿no? En Marvel y tal. Pero bueno, con sus detalles y tal. Ya os digo, hay personajes de los más curiosos. Estos números están muy bien. Sobre todo por eso, porque de Zúñiga lo deja todo, muy bien. ¿Dónde está Josephus? Pues aquí, este señor de Damasco, al que a Arak y a Satyricus, que es un sátiro, patas de cabra, y con su flauta, va camuflado, ¿no? Vestido de... Y aquí aparece, fijaos, lo que he dicho, el broche este. Pasado más de 2 años. Y aquí aparece en Damasco para alertar a Arak, esta gente, de que alguien quiere robar la espada de San Gabriel. La leyenda es que fue con la que Gabriel guió y expulsó a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Quien consiga, quien tenga en su poder la espada del ángel Gabriel, será capaz de dominar y controlar y tener bajo
bajo su poder a las tres religiones, judaísmo, islam y cristiandad. O sea, es el poder supremo. Una lanza podía ser la del destino, pero no. Y se la clava ahí al corazón a Josephus. Pues ahí los tenemos. Yala, que eso es como... Vamos, o sea, Roy Thomas, lo que sale, la gente que habla en árabe y viene, ¿no? Viene... A veces se traduce, a veces no se traduce. Arak sabe un poco de árabe porque se ha pasado 3 meses viajando con Sharizad y con Al-Sind, con estos dos. Sabe un poco de griego, bueno, bastante de griego porque ha viajado bastante con Satir, que habla griego. O sea, aquí está justificado lo de los idiomas. Ahora, de usuario, nivel usuario, andar por casa, ¿no? Pero sí se va entendiendo. En un principio el árabe a todo el mundo le suena rarísimo, que la gente latina no sabe árabe, la gente del griego tampoco sabe árabe. Y esta gente con cabeza de serpiente que bueno, supuestamente han matado a Josephus, pero Josephus vive. Dice, parecía mortal y aquí le explica que no. Cuando lo conoció en Roma, me dijo que su vida eterna era parte de una maldición. Y ahora veo con mis propios ojos que dijo la verdad. O sea, tiene un factor curativo Wolverine nivel supremo. Otra curiosidad a nivel personal que me conecta con estos cómics y con el año 1982 es que si en el año 82, en verano, pude visitar las catacumbas de Roma, sitio donde Arak, jugando ahí a los dados, ha dado con este papa negro y con esta especie de Morlocks subterráneos, pues también ese mismo año, en una representación navideña en el colegio que estaba en preescolar, de estos belenes humanos que se hacían, ¿no? Que vestían niños de pastores, el niño Jesús. El niño Jesús solía ser un muñeco, virgen y tal, romanos, un montón de romanos, pues se repartían los papeles y a mí me tocó, tenía yo 5 años, me tocó hacer de Herodes. Claro, Herodes es la primera figura que un infante, que un chaval tiene del mal, ¿no? De malísimo, o sea, y encima a nivel histórico, claro, en esa época te cuentan las cosas como, bueno, son leyendas casi aceptadas, ¿no? Por la historia, digamos, la tradición cristiana. Y la verdad, pues asumir que te toca representar a alguien que manda a asesinar a todos los menores de 2 años, todos los bebés de una población, que era la historia más terrible de la Biblia que nos contaban de pequeños en ese colegio preescolar, pues es fuerte, pero la verdad es que yo no lo recuerdo ni como un trauma, ni hoy en día voy a pedir una paguita por ello, ni nada, ni tener que ir al psicólogo, ni nada. Yo lo asumí y me gustó. Es muy curioso porque el traje, pues bueno, en esa época, entre las profesoras y mi madre, pues hicieron más bien un traje de senador romano, ¿no? De hecho, llevaba un vestido, una túnica celeste, así un poco brillante, y una banda roja, ¿no? Más bien. Pero bueno, más bien como un romano. Ya sabemos que Herodes primero el Grande, ¿no? Que era, bueno, el rey de Judea, Galilea y un par de provincias más, era un vasallo romano, era un rey vasallo romano, o sea, permitido. Ya sabéis que los romanos dejaban, en vez de acuchillar e imponer ahí todo lo suyo, dejaban existir a las instituciones de los sitios que iban colonizando, ¿no? Y bueno, evidentemente Herodes, como encontramos imágenes suyas en grabado y tal, pues es muy diferente a como a mí me vistieron. Pero bueno, era un judío, ¿no? Un judío romanizado, ¿no? Como los afrancesados, romanizado, evidentemente, y quería hacer méritos, claro, con Roma. Y básicamente yo estaba ahí de pie señalando, ¿no? O sea, por ellos, por los niños. Curiosamente pasaron los años y sentado en un escalón cerca de mi casa, bueno, a la puerta de mi casa había unos chavales, y uno de ellos, que había sido compañero mío desde preescolar, que luego con los años, y sigue siendo uno de mis mejores amigos, me señaló con el dedo y le dijo a otros chicos, él hizo de Herodes. Y yo afirmé, sí, y seguí caminando orgulloso. En fin, son curiosidades. Phantom Stranger, Arak, el judío errante Josephus y uno de los orígenes de Phantom Stranger. Dos historias para el día de Navidad, que suceden el día de Navidad, y está en concreto con el asesinato de los niños, de los santos inocentes, para hoy 28 de diciembre. Y todo esto sucedió en DC. Tened todos una feliz entrada de año.